Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de la historia de la fitopatología. Antes de iniciar con la historia de la fitopatología, vamos a hablar un poco del objeto de estudio de esta materia, el cual son las plantas. Las primeras plantas aparecieron en el periodo silúrico. Su nombre era conocido como Cooksonia y son unas plantas primitivas similares a los gusanos. Continuamos con nuestro recorrido en el tiempo y llegamos a 1900 a.C. Justo a esa época pertenecen unas vasijas cerámicas encontradas, las cuales eran empleadas para el almacenamiento de granos de cebada. Los humanos de esa época, sin darse cuenta, también daban albergue a Puccinia, un hongo causal de la roya en trigo y cebada. Este es el hallazgo más antiguo de un fitopatógeno que se tenga hasta el día de hoy. El tiempo avanza y llegamos a 12.000 y 9.000 a.C. Es cuando surge la agricultura y con ello los humanos comienzan a modificar las condiciones medioambientales de las plantas, de inicio para el beneficio del propio humano, pero sin darnos cuenta también para los patógenos de las plantas. Estamos en el periodo 7000 a 6000 a.C. y en Egipto se tienen los primeros registros de la tecnificación del campo. Ellos fueron los responsables de instaurar los primeros riegos. Y de esta manera seguimos modificando las condiciones medioambientales sin darnos cuenta en favor del patógeno. En el año 750 a.C. se tienen los primeros registros negativos del impacto de las modificaciones medioambientales en los cultivos. Los humanos les llamaron castigo divino a las enfermedades fitopatógenas. Una de ellas, la roya, la cual es causada por un hongo Bacillomyceto que crece sobre los tallos y las hojas del trigo, de la avena y de la cebada, y les da un aspecto de color rojizo. En esa época los humanos justificaron la enfermedad como un castigo divino y surgió la historia de las robigalias, las cuales eran festividades en honor del dios Rovigo, el cual castigó a la humanidad al percatarse del maltrato que sufría un zorro cuando un niño le amarró unas espigas de trigo en su cola y les prendió fuego. En el acto aparecieron unas manchas de color rojo en este cultivo. Los humanos, para apaciguar la ira de este dios, realizaban sacrificios de animales de pelaje rojo, justo antes de que el trigo comenzara a espigar. Otro registro de las afectaciones de las enfermedades de las plantas se tiene en el Antiguo Testamento, en el libro 3 de los Reyes, versículo 8-37, el cual data de 560 a 540 a.C. Y este versículo nos habla de las enfermedades como el añublo, el tizón, plagas como la langosta. Entonces es muy importante la alimentación en el ser humano y llega a tal punto que lo plasman en libros que son de alta estima o valor. En el siglo IV a.C. vivió un gran pensador, Teofrasto de Ereso, el cual es considerado como padre de la botánica, y escribió Historia de las plantas y Etiología de las plantas. En este último libro asoció la enfermedad que se presentaba en una planta con las condiciones medioambientales. Él observó que aquellos cultivos en los cuales presentaban un buen desnivel que favorecía la eliminación del agua excesiva, de la lluvia o del riego, pues tenían menor incidencia en cuanto a la presencia de enfermedades. Pero aquellos en los cuales no tenían esta característica donde se anegaba el agua, pues era más frecuente la presencia de enfermedades en las plantas. Es el año 2500 a.C. y en México se está llevando a cabo una revolución agrícola con el diseño o implementación de este nuevo sistema de producción en chinampas, en donde el plus es que están incorporando un biofertilizante. Los lodos son extraídos de los canales de las chinampas y colocados sobre los cultivos como un abono o del tipo orgánico. También es en este periodo cuando se tienen los primeros registros de una enfermedad en maíz, conocida como el carbón envuelto o huitlacoche, que nosotros consumimos en unas ricas quesadillas. En 1699, los cultivos de Chihuahua de trigo y cebada se estaban viendo fuertemente afectados por una enfermedad conocida como roya. Tal fue el grado de afectación que vinieron a la capital para platicar con el arzobispo y solicitarles ayuda.
Aquí es donde surge el nombramiento de San Bernardino como el abogado contra el chahuizcle, y es porque a esa enfermedad, a la roya en trigo y en cebada, se le conocía con el nombre de chahuizcle. En el periodo comprendido entre los años de 1600 y 1766, algunos agricultores se habían percatado que si se encontraba presente esta planta del agracejo cerca de sus cultivos de trigo, estos se enfermaban de roya. A través de estas observaciones que habían realizado, pues exigieron a los gobiernos de Francia, de Estados Unidos y de Inglaterra que implementaran unas leyes conocidas como las leyes de erradicación. ¿En qué consisten estas leyes? Bueno, pues en que obligan a la gente a destruir estas plantas aledañas a los cultivos de trigo. En realidad no estaban muy alejados de lo que estaba sucediendo. En efecto, Fucsinia graminis requiere a 2 hospederos para cumplir su ciclo de vida. Necesita el trigo y necesita el agracejo. En el agracejo se van a producir unas estructuras conocidas como hecios, los cuales son infectivos para las plantas de trigo, y en trigo se forman las teliosporas, las cuales son infectivas para el agracejo. De tal manera que este hongo requiere de la presencia de estas 2 plantas. No existía ninguna evidencia científica, simplemente por observación los agricultores habían deducido este hecho. En 1722 había una gran incidencia de una enfermedad conocida como el fuego de San Antonio. Vamos a ver de qué se trata esta enfermedad. Estamos justo en la Edad Media, en donde la cantidad de ricos es muy poca y la cantidad de personas pobres con bajos recursos abundan. Estas personas consumían pan de centeno, que era muy económico, pero desafortunadamente de mala calidad. La harina con la cual se preparaba este pan estaba contaminada por un hongo llamado Clavices purpurea, que puedes observar en esta imagen. Estas estructuras de color café negruzco que emergen de las espigas en realidad no son granos de centeno, son el hongo que está creciendo sobre esta planta y el cual es capaz de producir varias sustancias tóxicas, 2 de ellas el LSD, el ácido lisérgico, el cual ocasiona alucinaciones a aquellas personas que lo consumen. Además, produce otra toxina, una ergotoxina, la cual causa una vasoconstricción, y si se consume en altas concentraciones, pues esa vasoconstricción puede conllevar a la pérdida de las extremidades. En esos momentos de angustia y de desesperación surge un samaritano, conocido como Antonio, el cual era un fraile. Él pensaba que la gente que padecía estas alucinaciones en realidad habían sido poseídos por demonios, y él trataba de curar esas almas. Se las llevaba a su monasterio, y obviamente los religiosos pues pertenecían al estrato de los ricos. Tenían un pan que era producido con trigo de buena calidad, y entonces estaba libre de este alcaloide. Cuando la gente cambiaba su alimentación y dejaba de consumir ese pan de centeno contaminado por Clavices purpurea y consumía el pan de trigo libre de patógenos, pues dejaba de tener estas alucinaciones. Toda la gente lo santificó, y a la enfermedad le colocaron el fuego de San Antonio, ya que esa vasoconstricción que sufrían los miembros de las personas parecía como si estuvieran quemados. De ahí el nombre de la enfermedad. Y bueno, muchos de estas personas dejaron de consumir el pan de centeno y comenzaron a consumir la papa. La papa, como ya lo habíamos comentado, es un cultivo originario de América, y a pesar de que fue en 1492 cuando descubren este continente, y obviamente se llevan dentro de estos productos a Europa el cultivo de la papa, no lo ven con buenos ojos, lo bautizan como el fruto del diablo, y es hasta 1565 cuando por primera vez se cultiva la papa en las Islas Canarias, y en 1647 cuando se cultiva por primera vez en Alemania. Y esto es debido a que pues hay una gran cantidad de personas con muy bajos recursos y buscan una fuente de alimentación económica, y como ya hemos platicado, tanto el trigo como el centeno pues
tienen sus enfermedades que les están ocasionando problemas. Es 1775 y el cultivo de trigo está siendo afectado por otra enfermedad conocida como el carbón apestoso. Esta enfermedad es originada por un hongo llamado Tiletia fétida y se le nombró Tiletia al género de este hongo en honor al investigador que comenzó a estudiar esta enfermedad llamado Tillet. El nombre de carbón apestoso estamos haciendo referencia a dos características de esta enfermedad. Una, que los granos de trigo adquieren una tonalidad negra, parecen carbones, y apestoso porque este hongo es capaz de producir una sustancia volátil conocida como dietilamina, que le da una característica a estos trigos. Huelen y saben a harina de pescado podrida. Entonces, cuando intentaban utilizarla para el proceso de panificación, pues estos productos, este pan, sabe a harina de pescado podrida, sabe a pescado podrido y ya no lo adquiere la población. Es 1775 y el trigo presenta una nueva enfermedad. Tillet fue uno de los investigadores que se ocupó del estudio. Tillet comenzó a visitar los campos de trigo que se encontraban infectados o afectados por esta enfermedad del carbón apestoso y se dio cuenta que algunos de estos granos se encontraban cubiertos de un polvo negro que parecía hollín. También observó que si el agricultor empleaba estos granos como semilla, la enfermedad se iba a volver a presentar nuevamente. Comenzó a asociar la presencia de este hollín con la incidencia de la enfermedad. Él no sabía que ese polvillo negro correspondía efectivamente al signo, al hongo causal de esta enfermedad. Pero, gracias a su observación, se comenzaron a emplear semillas libres de este polvo y comenzó a disminuir la incidencia de la enfermedad. Pasan 32 años y el carbón apestoso sigue ocasionando pérdidas económicas importantes en el cultivo de trigo. Es ahora el turno de Prevost para estudiar esta enfermedad y él logra demostrar que un hongo es el agente o el responsable de esta enfermedad conocida como carbón apestoso. Desafortunadamente, la teoría de la generación espontánea era la teoría de moda y entonces la idea que propone Prevost pues es totalmente rechazada, la tiran a la basura. Prevost también implementa por primera vez el uso de un químico, del sulfato de cobre, para darles pretratamientos a las semillas y de esta manera disminuir la presencia de este hongo. Y desafortunadamente el trigo, el centeno, están siendo afectados por varias enfermedades y la población tiene que buscar otra fuente de alimentación. Es cuando la papa comienza a tomar fuerza. Desafortunadamente, en 1845 y 1846, este cultivo se ve amenazado por una enfermedad, por un microorganismo semejante a hongo, conocido como Phytophthora infestans. Y es Anton de Bari el que se encuentra involucrado en el estudio de esta enfermedad. Vamos a ver qué ocasionó esta enfermedad en la población. Justo cuando el cultivo de la papa comienza a ser popular, en el año de 1845 se ve afectado por un microorganismo semejante a hongo, conocido como Phytophthora infestans, agente causal del tizón tardío. Esta enfermedad arrasó los cultivos de papa en toda Europa, desde Bélgica hasta Rusia. Pero lo peor lo vivieron los irlandeses, donde la papa suministraba el 80% del consumo de las calorías. Esta enfermedad logró destruir 3 cosechas seguidas. ¿Qué implicaciones tuvo la presencia de esta enfermedad en esos años? ¿Qué implicaciones tuvo esta enfermedad conocida como tizón tardío? Tuvo muchas implicaciones, tuvo implicaciones sociales, científicas, ocasionó 1 millón de muertos en Irlanda, más de 1,5 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares, migraron a partir de Irlanda a Estados Unidos y a Canadá.
Además, se derogaron algunas leyes que prohibían la movilización del maíz de Inglaterra e Irlanda, conocidas como la Ley Pell. Científicos tuvieron que darse a la tarea de buscar variedades resistentes de la papa a esta enfermedad. Estas son algunas de las afectaciones causadas por una enfermedad en un cultivo.